Un gran saludo y bienvenidos al canal de Faustinianos, creado por el Dr. Juan Toribio Milanés. En esta ocasión, yo, Laura Gandola, estaré realizando un proyecto de video en el cual observaremos los temas de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, funciones analíticas y el uso del software Wolfram Alpha. A su vez, realizaremos algunos ejercicios y veremos qué nos depara el gran mundo matemático. Empecemos. El lugar sede del presente proyecto es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y la estudiante a cargo es Laura Gandola Caraballo, sometiéndose a la carrera de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria. El tema ya citado son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, funciones analíticas y el uso de Wolfram Alpha. A su vez, la asignatura es la de nombre variables complejas dada por el maestro Juan Toribio Milanés. La tabla de contenidos del presente trabajo contempla los objetivos, las interrogantes, los términos clave, los saberes previos necesarios para comprender lo que se elabora el día de hoy, la demostración de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, los ejercicios propuestos, las conclusiones, una frase reflexiva, recursos utilizados, seguidos de la bibliografía del trabajo. En los objetivos del presente trabajo, tenemos como objetivo general realizar ejercicios que contemplan los criterios de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por otro lado, como objetivos específicos están determinar que las funciones dadas satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann e implementar el software de Wolfram Alpha para validar las soluciones con respecto a los criterios de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Dando lugar ahora a lo que son las interrogantes del trabajo, está ¿cuándo una función es analítica y cuándo es derivable? ¿Cuál es la relación existente entre las ecuaciones de Cauchy-Riemann y la cualidad de analiticidad de una función? ¿Qué son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? ¿Qué inconveniente tienen? Como términos clave están ecuación de Cauchy-Riemann, función analítica y su concepto de analiticidad, y el concepto de derivabilidad. Adentrándonos a los saberes previos, recordemos la forma en la que se puede representar un número complejo, pues sabemos que hay varias formas. Está, por ejemplo, la forma polar, la forma de par ordenado, la forma gráfica y lo que es, en esta ocasión, la forma binómica, que es la que utilizaremos con mayor frecuencia. Esta se representa de la forma z igual a a más bi. A su vez, recordamos lo que es la igualdad de dos números complejos, en donde nos dice que si a más bi es igual a c más di, entonces a es igual a c y b es igual a d. Es importante recordar que tanto a como c corresponden a la parte real del número complejo y b y d corresponden a la parte imaginaria. Recordando además las derivadas parciales en funciones de varias variables, tenemos que la derivada parcial de z con respecto de x es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x, y menos f de x, y sobre delta x. A su vez, recordamos la derivada parcial de z con respecto de y. A continuación, también recordamos las propiedades de límites, en donde dice que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Nos adentramos ahora con la demostración de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sea f de z una función compleja definida en una vecindad de un punto dado, suponiendo, claro está, que es diferenciable en dicho punto, en este caso z, entonces tendríamos que la derivada de la función f de z es igual al límite, cuando delta z tiende a 0, de f de z más delta z menos f de z entre delta z. Hasta ahora lo que estamos haciendo es representando lo que es la derivada de una función.
Reescribiendo a f de z igual a u de x, y más i por v de x, y a delta z igual a delta x más i delta y, nos quedaría de la siguiente manera, en donde la derivada de f de z es igual al límite cuando delta z tiende a 0 de u de x más delta x, y más delta y más i v de x más delta x, y más delta y menos u de x, y menos iv de x, y sobre delta x más i delta y. Ahora bien, ¿qué pasa si este delta z tiende a 0 a lo largo de una recta horizontal? Lo que sucederá es que delta y será igual a 0 y delta z se va acercando o asemejando al valor de delta x. De esta manera y apoyándonos de este proceso, nos quedaría la siguiente expresión. La derivada de f de z es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de u de x más delta x, y más i por v de x más delta x, y menos u de x, y menos i por v de x, y entre delta x. Como hemos observado, en vistas de que delta y es igual a 0 cuando delta z tiende a 0 y a su vez delta z es igual a delta x, reducimos la expresión a lo que nos quedaría a continuación, que es lo que hemos leído. Continuando, y simplemente habiendo organizado un poco el numerador de la expresión del límite, lo que tenemos es que la derivada de f de z es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de u de x más delta x, y menos u de x, y más i por v de x más delta x, y menos i por v de x, y entre delta x. A continuación, lo que realizamos es un proceso de obtención del factor común que tienen las dos últimas expresiones que contenemos en el numerador. Por tanto, obtendremos que el límite, cuando delta x tiende a 0, de u de x más delta x, y menos u de x, y más i, factor común, por v de x más delta x, y menos v de x, y entre delta x. Luego, lo que hacemos es aplicar una propiedad de límites, la cual nos dice que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Por tanto, nos resta distribuir el denominador y obtenemos que que la derivada de f de z es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de u de x más delta x, y menos u de x, y entre delta x más i, que lo hemos sacado fuera del límite visto que es una constante, y por el límite cuando delta x tiende a 0 de v de x más delta x, y menos v de x, y entre delta x. A continuación podemos observar que esta se trata precisamente de las derivadas parciales con respecto a x en cada una de las expresiones, que es uno de los aspectos que hemos recordado al inicio del video. De aquí obtenemos una parte importante de lo que es las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De aquí obtenemos que la derivada de f de z es igual a la derivada parcial de u con respecto de x más i por la derivada parcial de v con respecto de x. Más esto no se queda aquí. Todavía no tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Hasta ahora, lo que hemos obtenido es una manera de obtener la derivada parcial de, la derivada de f de z, obteniendo la parte real y la parte imaginaria de un número complejo o de una expresión compleja en donde u depende de x y de y a su vez v depende de x y de y. Ahora lo que debemos hacer es estudiar el otro caso particular en donde delta z tiende a 0 a lo largo de una recta vertical. Esta vez el caso se va a invertir, dándonos que delta x va a ser igual a 0 y delta z es igual a i por delta y. Por tanto,
nuestra derivada de f de z va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0, ya que delta z es igual a delta y, ahí delta y. Entonces, el límite cuando delta y tiende a 0 de u de x, y más delta y más i por v de x, y más delta y menos u de x, y menos i por v de x, y entre i por delta y. A continuación, lo que hacemos es nuevamente reordenar lo que tenemos en el numerador de la expresión del límite, únicamente para ver de forma conveniente la próxima operación que realizamos, la cual, similar al caso anterior, es la búsqueda del factor común y, por tanto, nos queda que la derivada de f de z es igual al límite, cuando delta y tiende a 0, de u de x, y más delta y menos u de x, y más i por, aquí hemos obtenido el factor común, más i por v de x, y más delta y menos v de x, y entre i por delta y. Próximamente también hemos aplicado de forma similar la propiedad de límites que nos dice que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Por tanto, y a su vez distribuyendo el denominador, como hemos hecho anteriormente, tenemos por resultado que la derivada de f de z es igual al límite cuando delta y tiende a 0 de u de x, y más delta y menos u de x, y entre i por delta y más i, que es el valor factor común que hemos sacado fuera del límite, ya que es una constante. Por tanto, sabemos que el límite de una constante es igual a la constante. Tenemos lo siguiente. Entonces, más i por el límite cuando delta y tiende a 0 de la expresión restante, que es v de x, y más delta y menos v de x, y entre i por delta y. De esta manera debemos recordar otras propiedades que tienen las expresiones complejas, en donde 1 sobre i es igual a menos i, y a su vez i entre i es igual a 1. Habiendo reescrito esas expresiones, tendremos, por tanto, que la derivada de f de z es igual a menos i por el límite cuando delta y tiende a 0 de u de x, y más delta y menos u de x, y entre delta y más el límite de delta y cuando delta y tiende a 0 de v de x, y más delta y menos v de x, y entre delta y. Pero aquí nos encontramos de manera similar al caso anterior con expresiones parciales, es decir, observamos que lo que nos restaría es la derivada de f de z igual a menos i por la derivada parcial de u con respecto de y, ya que corresponde a la definición de una derivada parcial, más la derivada parcial de v con respecto de y, la cual similarmente corresponde a la estructura de una derivada parcial con respecto a otra variable, como vimos también en la parte inicial del video. De esta manera, ahora sí podemos trabajar. Ya observamos que tenemos dos expresiones diferentes a las que hemos igualado a la derivada de una función en un punto z. Ahora bien, entonces, a continuación, tenemos que la derivada de f de z es igual a la derivada parcial de u con respecto de x más i por la derivada parcial de v con respecto de x, y a su vez, la derivada de f de z es igual a menos i por la derivada parcial de u con respecto de y más la derivada parcial de v con respecto de y. Por lo tanto, igualando ambas expresiones de la derivada de f de z, obtendremos que la derivada parcial de u con respecto de x más i por la derivada parcial de v con respecto de x es igual a menos i por la derivada parcial de u con respecto de y más la derivada parcial de v con respecto de y. Entonces, reordenando, poniendo primero la parte real y en segundo lugar la parte imaginaria de ambas expresiones, podremos luego llegar a la parte que nos comenta que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de v con respecto de y
La y por la derivada parcial de v con respecto de x es igual al opuesto de y por la derivada parcial de u con respecto de y. Esto es por una propiedad que ya hemos comentado. Si tenemos dos números complejos igualados, esto quiere decir que a es igual a c y b es igual a d, lo cual, al finalizar, nos permite concluir que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son las siguientes. La derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Y a su vez, la derivada parcial de v con respecto de x es igual al opuesto de la derivada parcial de u con respecto de y. Por si acaso, en esta parte de aquí lo que podemos observar que ocurre es que dividimos ambas expresiones por y, para que nos reste esa expresión de aquí. Continuando con la explicación de unos conceptos muy importantes para seguir entendiendo lo que trataremos el día de hoy, son los conceptos de derivabilidad y analiticidad. Empezando por el concepto de derivabilidad, tenemos que, dada una función f de z igual a u, que depende de x y de y, más i, por un v, que depende de x y de y, si se cumplen las condiciones de que, primero, que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en un punto genérico, y segundo, que las derivadas parciales de u, de x, y v de x, y existen y son continuas, dadas de la siguiente manera, como se observan aquí. La parcial de u con respecto de x, la parcial de u con respecto de y, la parcial de v con respecto de x y la parcial de v con respecto de y, entonces la derivada de f de z existe y estará dada por la derivada de f de z igual a la derivada parcial de u con respecto de x más i por la derivada parcial de v con respecto de x, igual también que menos i por la derivada parcial de u con respecto de y más la derivada parcial de v con respecto de y. A continuación, el concepto de analiticidad. Una función de variable compleja dada por f de z es analítica en un punto z sub 0 si tiene derivada en cada uno de los puntos de la vecindad de z sub 0. Otras condiciones necesarias para que dicha función sea analítica en una región dada es que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan y que las derivadas parciales de u de x, y v de x, y existan en todos los puntos de R. Continuando, empezando con los ejercicios que vamos a realizar en el presente proyecto, el primero dice lo siguiente. Discute la analiticidad de las siguientes funciones. Si la función es analítica, encuentre su derivada. La función que nos dan en esta ocasión es f de z igual a z por el módulo de z. Empezamos a sustituir en nuestra expresión a z igual a x más y, dejándonos a f de z igual a x más y por el módulo de x más y. Pero, ¿cómo se desarrolla el módulo? El módulo de un número complejo, a más ib, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. De esta manera nos deja entonces que f de z es igual a x más y multiplicado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora lo que aplicamos es la ley distributiva, por lo que tendremos que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado se distribuye multiplicando a las expresiones del binomio, por lo que tendremos que f de z es igual a x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, más y por y por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. A su vez, debemos recordar que podemos escribir cualquier expresión como la raíz cuadrada de dicha expresión al cuadrado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de a al cuadrado es igual al valor absoluto de a. En este caso, la expresión x se podría decir que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto para reescribir tanto
a x como a y de manera conveniente para el próximo paso. A continuación, recordando que la raíz enésima de a por b es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Por tanto, entendemos que una potencia se puede distribuir en dos valores que se están multiplicando, o mejor dicho, en un producto. Por lo cual tendremos que f de z es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado más y por la raíz cuadrada de y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Pero nuevamente podemos aplicar la ley distributiva, lo que nos dejará a f de z igual a la raíz cuadrada de x a la 4, donde se suman los exponentes aquí, más x al cuadrado y al cuadrado, más y por la raíz cuadrada de y al cuadrado x al cuadrado más y a la 4, nuevamente aplicando ley distributiva y sumando los exponentes de la expresión que es de misma base. Para finalizar, ya tenemos la expresión reescrita de esta manera, que es lo que buscamos, que se pueda representar a f de z como u, que depende de x y de y, más i por v, que depende de x y de y. Una vez aquí, podemos continuar con lo que corresponde a continuación. Una vez descrita la función que teníamos de la manera u de x, y más i por v de x, y, lo que continúa es buscar las derivadas parciales para verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por tanto, recordando que u de x, y es igual a la raíz cuadrada de x a la 4 más x cuadrado por y cuadrado, la derivada parcial de u con respecto de x será igual a 1/2 de x a la 4 más x cuadrado por y cuadrado a la menos 1/2 por la derivada de x a la 4 más x al cuadrado por y cuadrado, recordando que si f de x es igual a x a la n, la derivada de f de x es igual a n por x a la n menos 1. A su vez, debemos recordar la regla de la cadena. Continuando y reescribiendo lo que ya teníamos, nos resta que, derivando la expresión que acompaña aquí, respetando la regla de la cadena, tendremos que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a 1/2 de x a la 4 más x cuadrado y cuadrado a la menos 1/2 por 4x cubo más 2x y cuadrado. Al finalizar nos queda que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a 4x al cubo más 2xy cuadrado, que es esa expresión de aquí, sobre 2, que corresponde al 1/2, por x a la 4 más x cuadrado y cuadrado a la 1/2, en donde podemos observar que es esa expresión de aquí, que está a la menos 1/2, lo cual implica, recordando esta propiedad, de que a la menos n es igual a 1 sobre a la n, esto es lo que está sucediendo aquí. Para finalizar, obteniendo el factor común 2 en la parte del numerador, nos resta de la siguiente manera. Por lo que podemos observar que se va a simplificar, ya que 2 entre 2 es igual a 1. Retomando el caso anterior, tenemos que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a 2 por 2x al cubo más xy cuadrado entre 2 por x a la 4 más x cuadrado por y cuadrado a la 1/2. Esto, a su vez, se puede determinar de la siguiente manera, recordando que un número dividido entre sí mismo me da el valor de 1 para a diferente de 0. Una vez aquí, podemos observar lo que es la confirmación en el software de Wolfram Alpha de la siguiente expresión, en donde tenemos que la derivada parcial con respecto de x de la expresión que teníamos es igual a x por 2x al cuadrado más y cuadrado entre la raíz cuadrada de x al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Como observamos, hay un poco de diferencia entre esta expresión y esta, pero si observan detenidamente lo que ocurre es que se toman factores comunes. Por ejemplo,
aquí arriba, en el numerador, observamos que hay factor común x, como observamos aquí, lo cual nos dejaría x por 2x al cuadrado más y al cuadrado. De manera similar podemos observar en el denominador que se toma el factor común x al cuadrado, que forma parte de ambas expresiones contenidas dentro de la raíz cuadrada. Al final nos quedará en el denominador la raíz cuadrada de x al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Yéndonos ahora con la expresión que acompaña a la unidad imaginaria en nuestro f de z, tenemos a v de x, y igual a la raíz cuadrada de y cuadrado por x cuadrado más y a la 4, tenemos que buscar la derivada parcial con respecto de y. Por tanto, la derivada parcial de v con respecto de y es igual a 1/2 por y cuadrado por x al cuadrado más y a la 4 elevado a la potencia menos 1/2 por la derivada de lo que está contenido dentro de la raíz cuadrada, que es la derivada de y cuadrado por x cuadrado más y a la 4. Esto es respetando las reglas de derivación y regla de la cadena, la regla de derivación que ya comentamos anteriormente. Por tanto, aplicando aquí la derivada de esa expresión que está dentro de los paréntesis, tenemos que la derivada parcial de v con respecto de y es igual a 1/2 de y cuadrado por x cuadrado más y a la 4 elevado a la potencia menos 1/2 por 2yx cuadrado más 4y cubo, habiendo aplicado la derivada en donde, como es con respecto de y, tenemos 2yx cuadrado más 4y cubo. Continuando entonces, recordando la propiedad de que a elevado a la potencia menos n es igual a 1 sobre a la elevado a la potencia n, el cual implementamos en esa expresión en donde tenemos la potencia menos 1/2, la cual está negativa. Recordando además nuevamente que la potencia a la menos 1/2 es igual que la raíz cuadrada del valor dado. Por tanto, tenemos que la derivada parcial de v con respecto de y es igual a 2 por y por x al cuadrado más 4y cubo, que es lo que tenemos aquí, entre 2, que corresponde a la fracción 1/2, por la raíz cuadrada de y cuadrado, x cuadrado más y a la 4, que corresponde a esta parte de aquí. Una vez aquí, obtenemos factor común en el numerador de la expresión, factor común 2, dándonos que la derivada parcial de v con respecto de y es igual a 2 por y por x al cuadrado más 2y cubo, dividido entre 2 por la raíz cuadrada de y cuadrado por x al cuadrado más y a la 4. Pero recordando la siguiente regla de que un valor dividido entre sí mismo es igual a 1 para todo a diferente de 0, lo cual nos resta que la derivada parcial de v con respecto de y es igual a y por x al cuadrado más 2y cubo entre la raíz cuadrada de y cuadrado x cuadrado más y a la 4. Confirmando esto en el software de Wolfram Alpha, que estos son los resultados realizados en una captura, podemos observar aquí que la derivada parcial con respecto de y de la expresión de acá es igual a y por x al cuadrado más 2y cuadrado dividido entre la raíz cuadrada de y cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Como podemos observar, esta expresión y estas son las mismas. La única diferencia es que en el numerador se obtuvo factor común y, el cual está aquí distribuido en este binomio, y aquí en el numerador, de manera similar, dentro de la raíz cuadrada, podemos observar que hubo factor común y cuadrado, lo cual podemos acertar que también aquí es de forma similar, por lo que me restaría un resultado idéntico al obtenido o muy similar o igual o equivalente al obtenido en el software utilizado. Dando conclusión a este primer ejercicio y ya habiendo obtenido las derivadas parciales correspondientes, podemos determinar
una de las expresiones, una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la primera que nos dice que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Recordando que estas son las expresiones necesarias para utilizar esta igualdad, determinamos que la derivada parcial de u con respecto de x, que es la siguiente, es igual a la derivada parcial de v con respecto de y, que corresponde a esta. Sin embargo, nos dice que estas expresiones deben ser iguales, lo cual es falso, considerando que ambas tienen estructuras totalmente distintas, lo cual nos permite concluir que la función f de z igual a z por el módulo de z no cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, lo cual es una condición necesaria para el concepto de derivabilidad y en consecuencia también para el concepto de analiticidad, por lo cual tampoco se cumple dicho concepto. Adentrándonos ahora con el siguiente ejercicio, el que nos dice que f de z es igual a x al cuadrado menos y cuadrado menos 3x más 2 más y por 2x menos 3 por y, debemos determinar si esta función es analítica, por lo cual vamos a utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Recordando que el primer paso es expresar la función en términos de u de x, y más y por v de x, y. Para poder realizar los procedimientos correspondientes, podemos observar que esa expresión ya está separada en los términos correspondientes, en donde u de x, y es toda esta parte de acá, que no está acompañada por la variable imaginaria, por la expresión imaginaria. Por tanto, u de x, y es x cuadrado menos y cuadrado menos 3x más 2, y a su vez los valores que acompañan a la unidad imaginaria son 2x menos 3 por y. Esta es la expresión que corresponde a v de x, y. Una vez aquí ya es algo fácil, ya lo que tenemos que buscar son las expresiones que corresponden a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, estas derivadas parciales, para determinar si se cumplen o no dichas ecuaciones. Por tanto, tendremos que buscamos las derivadas parciales, ¿verdad? De u de x, y y de v de x, y. Empezando por la derivada parcial de u con respecto de x, tenemos que va a ser igual a la derivada parcial de x cuadrado menos y cuadrado menos 3x más 2 con respecto de x. Esto me dará igual a 2x a la menos 1 menos 3 por las reglas correspondientes a la derivada, que dicen lo siguiente, que para f de x igual a x a la n, entonces la derivada parcial de x es igual a n por x a la n menos 1. Y a su vez, para f de x igual a k por x, entonces la derivada de f de x es igual al valor k, a la constante que acompaña a la variable. Por tanto, aquí tendremos que, como es con respecto de x, tendremos que la derivada con respecto de x al cuadrado es 2x a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, correcto. Menos y cuadrado, como observamos, y cuadrado no tiene ningún término con respecto de x, por lo tanto, esta expresión funciona como una expresión constante cualquiera, por lo tanto es 0. Menos 3x, la derivada con respecto de x de menos 3x es menos 3, recordando esta propiedad de acá. Y esta nueva vez es una constante, por tanto su derivada con respecto de x va a ser 0. Por tanto, para finalizar, la derivada parcial de u con respecto de x es igual a 2x menos 3. Yéndonos ahora con la derivada parcial de v con respecto de y, tenemos que es igual a la derivada parcial de 2x menos 3 por y con respecto de y. Esto me va a dar igual a 2x menos 3, ya que, como observamos, aquí esta expresión, este binomio está acompañado por la variable y, por lo cual la derivada parcial con respecto de y de esta expresión, recordando que la derivada con respecto de y me va a dar la unidad por esta expresión que va a funcionar como una constante que acompaña a esta variable, implica que dada esta propiedad de derivabilidad de una función igual a k por x, eso me va a dar el valor de k. El valor de k en este caso corresponde a esa expresión, a 2x menos 3. De aquí podemos observar, además, la derivada parcial de u con respecto de y.
que es igual a la derivada parcial de x al cuadrado menos y cuadrado menos 3x más 2 con respecto de y. Aquí los únicos elementos correspondientes a y es solo este. Por tanto, las demás funcionan como constantes que dará el valor de 0. Efectuando la derivada parcial de esta expresión con respecto de y, me restará entonces menos 2y, recordando la propiedad de la regla de derivación, que es la que está por aquí. Ahora me falta todavía la derivada parcial de v con respecto de x, donde v de x, y es esta expresión de acá, 2x menos 3 por y. Entonces, la derivada parcial de x de esa expresión, para esto vamos a distribuir la y en este binomio. Ahora sí, vamos a derivar con respecto de x. Como observamos, de las dos expresiones que están aquí adentro, la única que posee la variable x es el primer término, por lo cual este va a funcionar como constante y me va a dar el valor de 0. Una vez aquí podemos observar que la derivada me va a dar que la derivada parcial con respecto de x es 2x menos y es igual a 2y, en vista de esa expresión de acá. Confirmando cada uno de los valores obtenidos en la aplicación, en el software de Wolfram Alpha, tenemos que la derivada parcial de u de x, y con respecto de x es igual a 2x menos 3, lo cual corresponde con lo que hemos obtenido. La derivada parcial con respecto de y de u de x, y es igual a menos 2y, lo cual también hemos confirmado en la diapositiva anterior. A su vez, con respecto de v de x, y, la derivada parcial su derivada parcial con respecto de x es igual a 2y, que es la que tenemos por aquí. Y a su vez, la derivada parcial de v con respecto de y es igual a 2x menos 3. Escribiéndolas a continuación, tendremos, verificando si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es lo que nos interesa para verificar la analiticidad de la expresión que teníamos. Si se cumple que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Por lo cual concluimos que 2x menos 3 es igual a 2x menos 3. Por tanto, se cumple la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Continuando con la segunda, tenemos que la derivada parcial de u con respecto de y es igual al opuesto de la derivada parcial de v con respecto de x. De aquí obtenemos que menos 2y es igual a la opuesta de 2y, lo cual es verdadero. De aquí podemos concluir que f de z igual a x al cuadrado menos y cuadrado menos 3x más 2 más y por 2x menos 3 por y cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por y cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora bien, debemos verificar la analiticidad, pues que cumpla con las ecuaciones de Cauchy-Riemann no es un criterio suficiente para concluir la analiticidad. Por tanto, debemos recordar que debemos determinar que exista cada una de las derivadas parciales, que ya determinamos que existen, y determinar si son continuas. Obviamente, cada una de estas expresiones son expresiones polinómicas, las cuales son analíticas en todo el plano complejo. De esta manera, ahora sí podemos concluir que la función f de z que hemos utilizado sí es una función analítica. Buscamos ahora la derivada de la función, ya que nos la solicitaron. Recordando que la derivada de f de z está dada por la derivada parcial de u con respecto de x más y por la derivada parcial de v con respecto de x. Y ahora es simplemente un criterio de sustitución. Ahora bien, vamos a adentrarnos a un ejercicio con una consigna un poco distinta, sin embargo, siempre dentro del mismo tópico. La misma dice: verifique si la función dada satisface la relación de Cauchy-Riemann y determine su derivabilidad. De esta manera, la función que nos dan es f de z igual a 2z más 4 por el conjugado de z más 5. El primer paso, como siempre, es describir a z igual a x más y en la función f de z. Por tanto, me quedará f de z igual a 2 por x más y más 4 por el conjugado de x más y más 5. Aquí debemos cambiar el conjugado de x más y por su correspondiente, que es x menos y.
Además, como podemos observar, hemos distribuido el 2 en esa expresión de x más y. Por tanto, f de z es igual a 2x más 2y más 4 por x menos y más 5. A continuación, en donde también distribuimos el 4 por la expresión x menos y, nos resta que f de z es igual a 2x más 2y más 4x menos 4y más 5. Ahora lo que hacemos es reducir términos semejantes, en donde observamos que están 2x y 4x, lo cual es 6x. Y a su vez 2y menos 4y es menos 2y más 5. De esta manera ya tenemos la función escrita de la forma f de z igual a u de x, y más i por v de x, y. Por tanto, tenemos que u de x, y es igual a 6x más 5 y v de x, y, que es la expresión que acompaña a la unidad imaginaria, es igual a menos 2y. Como sabemos, el siguiente paso es buscar las derivadas parciales de cada expresión, para así poder verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Teníamos entonces que u de x, y es igual a 6x más 5 y a su vez v de x, y es igual a menos 2y. De esta manera, la parcial de u con respecto de x es igual a 6, por reglas de derivación. A su vez, la derivada parcial de u con respecto de y es igual a 0, porque como vemos, en u de x, y no hay ninguna expresión que posea el término y. Por tanto, todas estas son constantes con respecto a la derivada parcial de y. A su vez, la derivada parcial de v con respecto de y es igual a menos 2, como observamos aquí. Y la derivada parcial de v con respecto de x es igual a 0, ya que, como observamos, no hay ningún término que dependa de 0 de x en esa expresión. De esta manera, determinando si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, podemos observar que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a 6, y a su vez la derivada parcial de v con respecto de y es igual a menos 2. Pero 6 no es igual a menos 2, esto es falso. Es falso que 6 sea igual a menos 2. Por tanto, como la primera ecuación de Cauchy-Riemann no se cumple, entonces la función no satisface esta relación y no cumple con uno de los criterios necesarios para determinar que esa función sea derivada. A continuación tenemos otro ejercicio con una consigna distinta, la cual dice: considere la función dada. Muestre que las relaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en todos los puntos del plano complejo, pero que f de z no es analítica ni continua en z igual 0. Como vemos, esta es un poco más interesante y la cual debe estudiar lo que son ciertas definiciones de lo que es la analiticidad que ya hemos descrito al comienzo de este video. La función que nos dan es f de z igual a e elevado a la 1 sobre z a la 4 cuando x es menor que 0 y es igual a 0 cuando x es mayor o igual que 0. En esta función a trazos tenemos que f de z cuando x es menor que 0 es igual a e elevado a la potencia 1 entre z a la 4. Esta función, como podemos observar, está compuesta por dos expresiones diferenciables. Tenemos el z a la 4 o bien x a la 4, que es un producto de funciones diferenciables, y tenemos también el 1 sobre x o el 1 sobre el z, que también sabemos que es diferenciable para los valores de un dominio indicado, ¿verdad? Entonces, esto hace a f de z, cuando x sea menor que 0, diferenciable. Además, debemos recordar un teoremita que está citado en el libro de Yue Quen por el teorema 2.4.1, que nos dice que, dada una función f de z diferenciable en algún punto, entonces se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, concluyéndolo así, como f de z cuando x es menor que 0 es diferenciable, entonces se cumplen para ella las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora bien, hay que considerar el caso contrario, cuando x sea mayor o igual que 0. En este caso, lo que sucederá es entonces, aquí tenemos el caso cuando x es mayor o igual que 0, recordando que decía que f de z es igual a 0 cuando ocurre esto, ¿verdad? Entonces, en dado caso,
tendremos que u de x, 0 y u de 0, y son idénticamente iguales a 0. Esto es obvio. Tendremos que necesariamente la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de v con respecto de y, que me va a dar igual a 0. A su vez, también debemos considerar que para v de x, y, esta va a ser igual a 0, pues es obvio que la derivada parcial de u con respecto de y es igual al opuesto de la derivada parcial de v con respecto de x, que también es igual a 0. Esto es todo un factor de obviedad, por lo cual sabemos que f de z es igual a f de x más y igual a 0. Esto implica que tanto la parte real como la parte imaginaria son 0. De aquí que se puedan concluir todas estas expresiones. Y entonces, concluyendo, se puede concluir que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en f de z cuando x es mayor o igual que 0. Pero ahora bien, lo que nos dice es que comprobemos que esta expresión satisface las relaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos del plano complejo, que hasta ahora es cierto y lo hemos visto, pero que esa f de z no es analítica ni continua en z igual 0. Ahora vamos a observar qué pasa cuando z es igual a 0. Ahora bien, ¿es la función f de z analítica en z igual 0? Aquí prestemos mucha atención porque es un aspecto bastante interesante de estudiar. Analicemos el límite de f de z cuando z se aproxima a 0 por la derecha en la recta real. Por la derecha están los valores positivos de la expresión x. Por tanto, recordemos, la función entonces estará funcionando con esta parte de aquí. F de z va a ser igual a 0 para todo x mayor o igual que 0. Y como estamos diciendo que el límite cuando z tiende a 0 por la derecha de f de z va a ser igual a 0. ¿Entendemos por qué? Pues el resultado de esa expresión siempre será 0 para todos los valores positivos y que se vayan aproximando a 0 por la derecha del plano complejo. Por tanto, yéndonos ahora a analizar cómo se manifiesta este límite de f de z cuando z se aproxima a 0 por la izquierda en la recta real, tenemos lo siguiente. Este límite va a ser igual al límite cuando z tiende a 0 por la izquierda de e a la 1 sobre z a la 4, la cual es la función que se utilizará cuando estemos acercándonos a 0 por la izquierda, ¿verdad? Entonces, esto a su vez va a ser igual a e a la 1 sobre 0 por sustitución directa en este límite. Pero a su vez sabemos que este 1 sobre 0 para un 0 al que se están aproximando por la izquierda va a ser igual a e al infinito, ya que k sobre 0 es igual a infinito por propiedades de límites, pero a su vez e al infinito es igual a infinito, ya que, como sabemos, un k elevado a la más infinito es igual a infinito si k es mayor que 0. Sabemos que este valor de e es aproximadamente 2.7, por tanto esto se puede cumplir. De esta manera, como el límite cuando z tiende a 0 por la derecha de esa función es diferente al límite cuando z tiende a 0 por la izquierda de esa función, entonces el límite cuando z tiende a 0 de f de z no existe. ¿Qué se concluye con esto? Que la función no es continua en ese punto y entonces, en consecuencia, tampoco es analítica. En el ejercicio anterior hemos observado cómo en una función, a pesar de que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo el plano complejo, no es continua ni analítica en un punto determinado. A continuación veremos un caso similar, sin embargo estudiamos lo que es la diferenciabilidad o derivabilidad. Es importante destacar que en variables complejas estos conceptos se utilizan de forma sinónima. La función y el ejercicio lo que nos propone es el siguiente. Dice, considere la función dada. Muestre que las relaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en z igual 0, pero que f de z no es diferenciable en z igual 0. La función que nos dan es f de z igual a la raíz cuadrada del módulo de la imagen de z cuadrado. Recordemos que lo que deseamos es reescribir a f de z de la forma u de x, y más i por v de x, y. Esto lo hacemos empezando por
escribir a z igual a x más y sustituir este valor en la función. Por tanto, tenemos f de z igual a la raíz cuadrada del módulo de la imagen de x más y por y al cuadrado, por lo cual ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar el binomio al cuadrado. De esta manera nos queda que f de z es igual a la raíz cuadrada del módulo de la imagen de x al cuadrado más 2ixy más y cuadrado por y cuadrado. Ahora bien, recordemos además que y al cuadrado es igual a menos 1. De esta forma, sustituyendo ese valor en nuestra expresión, nos queda que f de z es igual a la raíz cuadrada del módulo de la imagen de la expresión x al cuadrado más 2xy menos y cuadrado. De aquí nos queda que f de z es igual a la raíz cuadrada del módulo de 2xy, pues lo que hicimos fue obtener la parte imaginaria de la expresión que teníamos. De esta manera, los elementos que acompañan a la parte imaginaria son 2xy. Próximamente lo que hacemos es desarrollar el módulo de a más ib, lo cual es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. En este caso, como factor real no tenemos nada, por tanto sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más la raíz, de 0 al cuadrado más 2xy al cuadrado. Esto me da por resultado la raíz cuadrada de 2 por xy al cuadrado, pero sabemos que la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es igual a ese número o al valor absoluto del número. Por tanto, tenemos a f de z igual a la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de xy. Retomando, tenemos que f de z es igual a la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de x por y. Aquí podemos observar que ya tenemos a f de z descrita de la forma u de x, y más i por v de x, y. De aquí podemos determinar que la parte real de u de x, y es igual a la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de x por y. Y a su vez, v de x, y es igual a 0, ya que como observamos, no hay ningún valor correspondiente para una unidad imaginaria, por tanto esto implica que v de x, y es igual a 0. De esta manera, como f de z igual a la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de x por y es igual a 0, cuando z es igual a 0, en este caso debemos considerar que para que esto sea cierto, para que esa expresión sea cierta, esto es únicamente posible cuando tanto x como y son iguales a 0. De esta manera se puede concluir lo siguiente, que dado que u de x, 0 y u de 0, y son idénticamente iguales a 0, sus derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y van a ser iguales a 0. Similarmente, dado que v de x, y es igual a 0, como v de x, y es igual a 0, también se cumple que sus derivadas parciales también van a dar 0. De esta manera, se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en f de z cuando z es igual a 0, que lo que queremos saber, recordando, es que se cumple su derivabilidad en el punto dado. De esta manera, pasamos a la siguiente diapositiva. Por tanto, ya sabemos que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto z igual a 0 para la función dada. Ahora lo que debemos determinar es si se verifica o no la derivabilidad de f de z igual a la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de xy, en donde tenemos que, suponiendo que z se aproxima al origen a lo largo de la recta de x igual a alfa y beta y y igual a beta con alfa y beta mayores que 0, entonces para z igual a alfa más y beta tendremos la siguiente expresión. Dada la definición de la derivada de una función en un punto determinado y de la forma la derivada de f en z sub 0 es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 entre z menos z sub 0,
recordando que z sub 0 en este caso es igual a 0, que es donde deseamos saber cómo se manifiesta la derivabilidad. Entonces tenemos que la derivada de la función en el punto z igual 0 es igual al límite cuando z tiende a 0 de f de z menos la función evaluada en 0 entre z menos 0. De esta manera me queda que la derivada de la función evaluada en 0 es igual al límite cuando z tiende a 0 de f de z entre z. De esta manera nos resta lo siguiente. Sabemos que f de z es igual a la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de x por y. Dado que hemos determinado los valores para x y y respectivamente, sustituimos en la expresión y es lo que tenemos aquí. A su vez, en el denominador lo que hacemos es utilizar a z igual a alfa más y beta. Tras esta sustitución, seguimos a la siguiente diapositiva. Revisando ahora casos particulares del resultado generalizado que obtuvimos de la derivada de la función dada, lo que veremos a continuación, como he dicho, son casos particulares para determinar si este límite existe o no. Vamos a aplicar lo que es un breve contraejemplo para observar esto. Por ejemplo, cuando alfa es igual a beta y a su vez igual a 1, en la parametrización de x igual t y y igual t, dándonos la ecuación de recta igual a de z igual a t más ti, tendríamos que la derivada de la función evaluada en 0 es igual al límite cuando z tiende a 0 de la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de alfa por beta entre alfa más y beta. Ahora bien, utilizando los valores utilizados para alfa y beta tenemos lo siguiente, que la derivada de la función evaluada en 0 es igual al límite cuando z tiende a 0 de la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de 1 por 1 entre 1 más y por 1. Como sabemos, el valor 1 es el neutro de la multiplicación, por tanto cualquier valor multiplicado por 1 es igual a ese valor. De esta manera podemos concluir que la derivada de la función evaluada en 0 es igual a la raíz cuadrada de 2 entre 1 más i. Ahora bien, consideremos otro caso particular del mismo límite, en donde alfa será igual a 1 y beta sea igual a 2, dada la parametrización que mostramos aquí, en donde x es igual a t y y es igual a 2t, con la ecuación de recta igual de z igual a t más 2t. De esta manera, la derivada de la función evaluada en 0 es igual al límite cuando z tiende a 0 de la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de 1 por 2 entre 1 más 2i. Similarmente, como podemos observar en el numerador, nos queda la raíz cuadrada de 2 por 2, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, y esto a su vez es igual a 2. Por tanto, la derivada de la función evaluada en 0 me va a dar igual a 2 entre 1 más 2i, dado este caso particular de alfa igual 1 y beta igual 2. Entonces aquí es donde está el aspecto curioso. Diego, hay algo que he olvidado mencionar, y es que aquí, como observamos, el límite desaparece. No es que desaparece, sino que debemos recordar la propiedad de límites que nos dice que el límite de una constante es igual a la constante. De manera similar ocurre aquí. El límite de esta expresión constante es igual a la constante misma. Por tanto, aquí tenemos resultados particulares para el límite, pero vemos que no coinciden. ¿Qué significa esto? Obviamente que el límite de esa expresión no existe, dado que es distinto para varios factores de alfa y beta que hemos utilizado simplemente para realizar un contraejemplo y dar a entender que dado cualquier valor que le podamos otorgar a alfa y beta, que son indefinidos, son particulares, pueden ser cualesquiera que decidamos que sean, en este caso hemos utilizado estos, no coincide. Esto implica que el límite dado de esta derivada de la función no existe, por tanto no es derivable la función. Vemos aquí brevemente de una gráfica de GeoGebra como esta, que es la parametrización correspondiente a z igual a t más ti con x igual y. Esta es la recta x igual y. Y aquí, como observamos, y igual a 2x dada esta parametrización. Como observamos, tienen puntos de inclinación distintos y ambas pasan por el punto 0,0. Por tanto, como observamos, el límite es distinto
Entonces, aquí se concluye esto. Vamos a la siguiente diapositiva para darle un cierre específico a este ejercicio. Concluyendo entonces el ejercicio anterior, como pudimos observar, obtuvimos valores distintos para el límite, dados valores arbitrarios para alfa y beta, en donde llegamos a esta conclusión, en donde la raíz de 2 entre 1 más i es distinta a 2 entre 1 más 2i. Ahora sí podemos concluir el presente ejercicio diciendo que la función f de z igual a la raíz cuadrada del módulo de la imagen de z al cuadrado cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto dado de z igual 0. Sin embargo, no es derivable en z igual 0, por lo que hemos determinado ahora. Entonces, a su vez, no es analítica en z igual 0. Y de esta manera ha llegado el turno de ustedes, los estudiantes y los más importantes de este proceso. Es su momento para practicar. Les dejo a continuación algunos ejercicios del libro de Ponusani, de Complex Variables with Applications, en donde están los siguientes ejercicios. Muchísima suerte y los espero con sus respuestas. Con respecto a las conclusiones del presente proyecto están que, para la derivabilidad de funciones complejas, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son necesarias, sin embargo, no son suficientes. Este es el inconveniente que tienen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. A su vez, la analiticidad de una función es un concepto mucho más estricto que la derivabilidad, en donde observamos que los puntos en z sub 0 tienen que ser continuos en toda la vecindad próxima a ese valor. A su vez, para la analiticidad, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son solo una de las múltiples condiciones que una función debe cumplir para ser analítica. Y mi regalo para ustedes, mis grandiosos oyentes, es una frase de Immanuel Kant, el cual dice: ten el valor de servirte tu propia razón, o más bien, atrévete a pensar, ¿verdad? Viene de la frase sapere aude. Y básicamente lo que promueve esta frase es a que creemos un pensamiento crítico, a que podamos desarrollar conocimientos y ir más allá de lo que escuchamos, de lo que leemos. Debemos experimentar sin miedo al error. Precisamente el ensayo-error es una de las maneras más eficientes para aprender y para mejorar, aún más en esta esfera de la matemática, que requiere una inmensa puesta en escena de los conocimientos, mucha práctica, y la experiencia es lo que hace al maestro en esta ocasión. Así que atrévete a pensar, atrévete a crear procesos tú mismo y descubrir tú la verdad por tus habilidades y tus creencias. Los recursos que he utilizado para la realización de este video han sido Wolfram Alpha, la aplicación de YouTube, la aplicación de Giphy y la aplicación de GeoGebra. La bibliografía utilizada han sido los libros de Yu Quyen Quoc, Applied Complex Variables for Scientists and Engineers. A su vez también Complex Variables with Applications de Ponusani y Silverman. A su vez también hemos utilizado el libro de Complex Variables and Applications de Brown y Churchill.